Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, y en el marco de la primera edición de la revista de Derecho de Interés Público de esta Secretaría de Extensión, tenemos el agrado de contar con la presencia de Augusto Martinelli, abogado por esta casa de estudios, quien gentilmente se ofreció para esta entrevista. Augusto, bienvenido. Muchas gracias. Augusto ha sido el patrocinante de la causa CEPIS, causa del año 2016 contra el Ministerio de Energía y Minería de la Nación, mediante la cual se obtuvo la nulidad de 2 resoluciones del Ministerio, que justamente lo que intentaban era aumentar el precio del gas en boca de pozo. A pesar de que en primera instancia el reclamo no tuvo buena resolución, en Cámara obtuvo sentencia por unanimidad a favor de CEPIS, confirmada por la Corte luego. Augusto, a nosotros nos interesa saber principalmente qué fue lo que ustedes interpretaron que podía ser de una cuestión colectiva, es decir, de las resoluciones del Ministerio, llevarlo a que sea un caso colectivo de trascendencia nacional y muy importante para el interés público. Bien, sí, bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Nosotros empezamos, primero vale aclarar que trabajamos en equipo, que esto no fue un trabajo únicamente mío, sino fue un equipo grande de abogados y también de especialistas en energía. Lo primero que intentamos estudiar o el primer planteo que nos hicimos fue si esto reunía los requisitos o los recaudos para hacer un caso colectivo, por lo menos en los términos que en Argentina manejamos para habilitar este tipo de acciones. Entendíamos que sí, había una norma administrativa de alcance general que afectaba a todo el país, mediante la cual se habían estipulado ciertos aumentos de tarifa. Después veremos en qué espacios o en qué partes del proceso de producción de gas, pero lo cierto es que normas administrativas de alcance federal habían afectado, según nuestro entendimiento, los derechos de usuario del servicio público. A partir de ahí, de encontrar que había una afectación común, nos dimos cuenta de que había varios perjuicios. El que más nos importaba a nosotros no era tanto de carácter pecuniario o económico, sino más bien una cuestión de una democracia o de apuntalar los cimientos de una democracia participativa. Entonces, en este caso, de permitir que los usuarios pudieran participar a la hora de que se aumenten las tarifas. Entonces, Augusto, lo que ustedes hicieron fue centrarse en la norma constitucional, dejando de lado el reclamo particular de cada uno de los consumidores, fundamentalmente tratando de garantizar la participación de todo el colectivo. Claro, como vos decís, la idea, o al momento de plantear el caso, intentamos dividirlo en 2 etapas. Una primera para discutir la participación ciudadana, estrictamente para discutir eso. Primero porque no teníamos información sobre los fundamentos técnicos del aumento. Entonces nos parecía justo y también apuntábamos a tener buena fe en nuestro reclamo, que no sea una cuestión solamente para litigar. Entonces lo que decidimos fue hacer un primer reclamo para lograr que se garantice la participación. Una vez garantizada la participación, queríamos o apuntábamos a obtener los fundamentos técnicos que justificaban ese aumento. Y en caso de que en esa etapa, en esta segunda etapa, encontrásemos que no había fundamentos, sí discutir la razonabilidad del aumento. Pero para resumirlo, dividimos la cuestión o la estrategia en 2 primeras etapas. Una para discutir participación y en una segunda o ulterior para discutir razonabilidad. Claro, está claro que siempre es más sencillo atacar la formalidad, más teniendo en cuenta las características de este reclamo que tiene trascendencia nacional y en donde hay mucho para discutir. Ahora, analizando el análisis, digamos, del caso como colectivo, ¿ustedes lo enmarcaron dentro de alguna de las categorías que en su momento estableció la Corte o directamente fueron por el planteo estructural sin centrarse en alguna de estas categorías? No, nosotros lo planteamos, es una parte fina, por ahí muy técnica, pero nosotros lo que tuvimos en cuenta que técnicamente nos encontrábamos ante derechos individuales homogéneos, es decir, una suma de derechos subjetivos que se encuentran lesionados a raíz de un mismo hecho y que el reclamo se enfoca en ese daño común, no en daños individualizados. Pero al mismo tiempo, tuvimos en cuenta que hay varios autores en Argentina, entre ellos específicamente quien trata esto, José María Salgado, que hablan de que puede haber casos en los cuales, aun cuando tratemos de debatir derechos individuales homogéneos, la solución o la sentencia o el proceso debe sustanciarse como si en verdad estuviésemos hablando de derechos difusos, indivisibles. ¿Cómo lo trajimos a esta causa? Nosotros planteamos que, si bien se habían afectado derechos individuales homogéneos de consumidores, mejor dicho, de usuarios, la pretensión era indivisible, porque nuestra pretensión, en definitiva, apuntaba a la nulidad de una resolución. Por lo tanto, era complicado decir la
norma administrativa de alcance general puede ser declarada nula para algunos y válida para otros. En definitiva fue lo que pasó. Claro, eso fue lo que surge en definitiva del fallo final de la Corte de la Nación. Ahora, está claro que el aumento o la norma administrativa que posibilita el aumento se da en un contexto político y social determinado. ¿Eso lo tuvieron en cuenta? ¿Cómo lo analizaron? ¿Cómo trabajaron con esos factores? Lo tuvimos en cuenta, debe haber sido una de las cosas que más tuvimos en cuenta. Nosotros, con el equipo en el que trabajamos, que somos todos abogados egresados de esta casa de estudios, tenemos algún compromiso, no sé si político partidario, pero un compromiso político, en fin, tenemos algún interés en las cuestiones políticas y veníamos analizando este cambio de gobierno. Parte de su discurso o de las políticas que planteaba tenía que ver con una reducción de subsidios. A partir de que la norma administrativa en cuestión, esta norma que aumenta las tarifas, se publica, empezamos a ver que la opinión pública en general, sin importar las editoriales, te diría, se estaba haciendo eco de un reclamo de la sociedad que podríamos dividirlo en diferentes categorías. Había usuarios residenciales que denunciaban que las tarifas eran muy elevadas para poder hacer frente a ellas, porque además no nos olvidemos que el contexto era de incremento de varios servicios públicos, no únicamente del gas. Y también nos encontrábamos con usuarios que hasta nos hacían llegar a nosotros, por ahí pequeñas pymes o ya personas jurídicas que, aún siendo usuarios del servicio, tenían que hacer frente a tarifas mucho más elevadas. Entonces, por ahí como para resumirlo, veíamos un contexto conflictivo en este aumento de la opinión pública, la opinión pública recetando estas demandas, pero que no era una disconformidad de un sector, sino que era bastante homogénea la disconformidad. Sí, por supuesto. ¿Y vos crees que entonces en ese sentido ese es el mayor valor que tiene el litigio del público? Quizás reconocer estas demandas que se dan, digamos, en la ciudadanía y expresarlas en un caso concreto para tratar de que tenga afectación, digamos, a la mayor cantidad de personas posible. Sí, de hecho, varios autores o varios profesores por ahí de otros países que tienen mucho más desarrollo en esta materia hablan de la capacidad política también que tiene esta herramienta, porque más allá de que uno no pretende discutir política con la acción colectiva, en definitiva, el potencial de esta acción es que permite discutir en un pie de igualdad con los poderosos, por así decirlo, ya sea de lo público o de lo privado. ¿Por qué? Por el efecto expansivo de la cosa jugada colectiva. Entonces, al ser una herramienta mucho más potente para litigar, permite o puede ser uno de los factores que hace que tenga más incidencia en la opinión pública. Claro. Augusto, vos en un momento empezaste a esbozar, digamos, un poco los argumentos acerca de la definición de la clase y cómo trabajaron, digamos, esta cuestión al momento de construir la demanda. Me gustaría que expliques cuál es la diferencia, o si ustedes encontraron diferencias y cómo las plasmaron en el texto, entre legitimación y representatividad adecuada y cómo esto se plasmó después en la causa. Bueno, a ver, algunas cuestiones que vale la pena aclarar sobre todo este aspecto de la delimitación de la clase. Primero, nosotros pensamos, o nuestro primer reclamo, esto que te había contado, de dividir la cuestión en dos grandes etapas. En esta primera etapa nosotros planteamos que había una cuestión que afectaba a todo el universo de usuarios, sin importar las categorías. ¿Por qué? Porque nuestro enfoque era una cuestión de participación, no de daños patrimoniales. Desde esa perspectiva, considerábamos que cualquier tipo de usuario al cual no se le hubiera garantizado el derecho a la participación previo al aumento de sus tarifas, implicaba una lesión a sus derechos. Por lo tanto, la definición o la delimitación del colectivo al que pretendimos representar fue amplia. Fue hacia todos los usuarios del servicio público de gas natural. En ese entendimiento, cualquier tipo de usuario tendría legitimación para accionar. Lo que nosotros pensamos al momento de accionar era que lo más estratégico, lo más conveniente debería ser plantear la acción a través de una asociación que técnicamente no estaba constituida como para defender a los consumidores, pero recordemos que nuestro planteo tenía que ver más que nada con la participación ciudadana. Pero como sabíamos que había un espacio vacío que podría ser muy sencillo rechazar la acción por esa falta de legitimación, decidimos incorporar a la demanda a un afectado, ¿sí? Y además trabajar en coalición con una ONG
específicamente constituida para defender derechos de usuarios. Por lo tanto, el frente que accionó, si bien quedó en la opinión pública como que CEPIS era la actora principal, CEPIS trabajó en coordinación con usuarios argentinos, una organización de Mar del Plata, y con un afectado particular, para evitar que cualquier tipo de controversia o de obstaculización de la acción por una cuestión estrictamente de legitimación. Y déjame que te agregue algo que es importante de eso. Que el juez en primera instancia, más allá de que la sentencia fue bastante controvertida, tuvo en cuenta eso y decidió aplicar el principio pro actione. ¿Por qué? Porque su respuesta fue la siguiente: aun cuando CEPIS estrictamente no estuviera constituida como una organización de defensa del consumidor, CEPIS está trabajando en tándem, por así decirlo, con consumidores argentinos y con un afectado. Por lo tanto, el principio de pro actione haría que la demanda fuese impulsada. Entonces, al momento de plantear la estrategia tuvieron un consumidor particular, la ONG o la asociación civil específicamente sobre consumo, y otra que estaba más orientada a lo que es garantía de derechos constitucionales y derechos humanos, que fue la que le dio nombre a la causa. Ahora, si todo el colectivo aparentemente estaba representado, ¿cómo tomaron ustedes la resolución de Corte Suprema de Justicia de la Nación que corta y establece, digamos, un parámetro bastante acotado acerca de quiénes son los beneficiados con esa sentencia en particular? Bueno, esa te diría que es de las mejores preguntas que hay, porque abre un panorama de análisis muy grande. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta, o nos tenemos que remontar al caso Alavi. En el caso Alavi, la Corte abre la discusión de los derechos individuales homogéneos y viene también a reiterar la viabilidad de las acciones colectivas. Y hay unos párrafos del caso Alavi donde la Corte se remite al derecho norteamericano. ¿Y qué dice? Además de exhortar al Congreso a que sancione una ley de procesos colectivos, da a entender que mientras tanto se pueden llevar a cabo procesos colectivos de igual forma que se llevan a cabo en Estados Unidos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros, los que estudiamos este tema? Recurrimos al derecho norteamericano para ver, por analogía, cómo debería llevarse a cabo esto. Encontramos un primer error de la Corte, que cuesta creer que sea solamente un error, sino más bien una acción deliberada. En el derecho norteamericano, donde este sistema está mucho más aceitado que en Argentina, la acción colectiva no se garantiza únicamente con el objetivo de favorecer el acceso a la justicia de reclamos de escasa cuantía. La acción colectiva se justifica por cuestiones de economía procesal, se justifica por cuestiones de evitar sentencias contradictorias. Entre otros motivos, se justifica también para aquellos reclamos que no justifican un reclamo individual. ¿Esto qué quiere decir? En Estados Unidos ellos lo llaman reclamos de escasa cuantía. Hago esta aclaración ¿por qué? Porque la Corte en CEPIS, ¿qué dice? Sostiene que está mal delimitada la clase. ¿Cuál es el motivo? Hace una distinción y dice: los usuarios residenciales han sufrido una afectación en sus derechos que no justifican el reclamo individual, mientras que los usuarios no residenciales han sufrido una entidad, usa esta palabra, la entidad del daño, tal que justifica el reclamo individual. O sea, ¿qué está haciendo la Corte? Sostiene que no se acreditó que todo el colectivo que pretendimos representar se encuentre en una situación que estén afectados su acceso a la justicia. El problema es que la Corte, al reiterar esta postura, que ya la viene reiterando en algunos fallos, inclusive en la acordada del año pasado, del 2016, es que modifica uno de los criterios del derecho norteamericano, que es, entre varios motivos, accionar colectivamente para garantizar el acceso a la justicia, y acá lo convierte en algo, en un requisito de admisibilidad. Para ser más claro, en Estados Unidos la acción colectiva se justifica por diversos motivos, entre ellos para favorecer el acceso a la justicia de reclamos de escasa cuantía. En Argentina, la Corte establece que cualquier acción colectiva que pretenda defender derechos individuales homogéneos debe garantizar como requisito de admisibilidad que se encuentra afectado el acceso a la justicia. Entonces, por eso digo yo que no es un error o es una mera omisión. Con este criterio lo que hace la Corte es reconocer que este tipo de acciones se pueden llevar a cabo, pero únicamente para cuestiones, por así decirlo, los reclamos de escasa cuantía en términos patrimoniales. ¿Qué quiero decir con esto? Que si hoy en día tuviésemos un corralito no podríamos hacer una acción colectiva. ¿Por qué? Porque cada afectación individual sería de un valor importante que justificaría reclamar individualmente. Ahora, ¿qué hacemos con la economía procesal, con las sentencias contradictorias,
O sea, estaríamos hasta desnaturalizando el instituto de la acción colectiva propiamente dicho, de mi perspectiva por lo menos, con el objetivo de reconocer la acción pero con determinados límites. Augusto, recién vos mencionabas la cuestión esta de la regulación de los procesos colectivos. Y es sabido que en Argentina eso hasta ahora es una deuda muy grande del Poder Legislativo y se maneja por una creación pretoriana. ¿Qué opinión tenés sobre el tema? Bueno, hay varias cuestiones por ahí para tener en cuenta. En primer medida, la deuda, esta deuda que tiene el Congreso en sancionarlo, no solo que perjudica la defensa de este tipo de derechos, sobre todo de la defensa de los grupos más vulnerables, sino que también que al ser tanto tiempo de deuda ya empieza a llamar la atención, empiezan a generar presunciones o cada uno empieza a hacer ruido, porque si tanto tiempo que no puede salir una ley, evidentemente, bueno, el caso CEPIS puede ser un buen ejemplo para mostrar el poder que tienen este tipo de procesos y también por la reticencia que hay a regularlos. Por otro lado, lo que hace la Corte, por momentos te parece que es una buena medida lo que hace, y por otros momentos genera ciertas dudas. En primer lugar, lo de las acordadas, si uno las estudia, son bastante inmersos en un código procesal de las cuestiones que regulan. Y uno se pregunta hasta qué punto la Corte puede hacer eso a través de una acordada. No cierra, o por lo menos es polémico. Ahora, al mismo tiempo uno indefectiblemente terminás eligiendo el mal menor, porque al no haber una norma que lo regule, uno, en el caso concreto, en el trabajo de él, tiene que recurrir a lo que hay. Y lo que hay son casos, Alavi, Padec, Mendoza, Berbisky, y las acordadas de la Corte. El problema es que, en este caso, la Corte termina ejerciendo una doble función, una función cuasi legislativa y una función judicial. Y el problema de esa doble función, más allá de las esferas que pueda invadir, de la invasión de poderes que pudiera haber, es que al final de cuentas la Corte termina regulando el proceso colectivo y resolviendo el proceso colectivo. Una de las cuestiones más álgidas o de las cuales más problemas se presentan tiene que ver con esto que hablábamos hace un rato, de hasta qué punto los requisitos de admisibilidad que establece la Corte no colisionan con el debido proceso colectivo de la Constitución Nacional. Sí, porque inclusive también esta ausencia de regulación pareciera que hace que las personas que están interesadas no lo litiguen tanto y en profundidad, también por una cuestión incluso patrimonial, porque esta ausencia de regulación deja en un limbo la posibilidad después de poder acceder al cobro honorario, cómo es ese cobro, cuál es el colectivo. ¿Vos crees que hay algo de esto que afecta, digamos, que esto se multiplique y se generalice este tipo de litigios? Sí, sin dudas. Volviendo un poco a lo que hablamos hace un rato, si nosotros recurrimos a otros sistemas, Estados Unidos, Canadá, Australia, que tienen mucho mayor desarrollo en la regulación y la experiencia en procesos colectivos, nos vamos a encontrar con que los abogados que trabajan estas causas cobran por el trabajo que hacen. Y eso es una cuestión importante. Sobre todo, el caso CEPIS es un ejemplo de eso. De nada sirve que el sistema argentino reconozca la operatividad de este tipo de procesos y este tipo de derechos en definitiva, si al momento de trabajarlos exitosamente, por así decirlo, las personas, los equipos que trabajan no tienen la posibilidad de cobrar por su trabajo realizado. ¿Qué termina pasando? No hay incentivos. Al no haber incentivos, todos los que están interesados en esta temática, que es muy interesante porque en definitiva mezcla un poco al derecho con la política, terminan haciendo su trabajo más allá del trabajo normal, regular que tienen. O sea que hay poco tiempo para trabajarlo, muchas veces no se puede trabajar de la forma que uno quisiera hacerlo o con dedicarle el tiempo que uno quisiera dedicarle. Entonces termina siendo como una encerrona que la Corte pretorianamente reconozca la importancia de este tipo de procesos para defender a los más vulnerables y al mismo tiempo no regule honorarios, condenen costas por su orden, sin explicar por ahí por qué lo hace. Usan mucho la oración debido a la complejidad de la cuestión a resolver, costas por su orden. Entonces termina siendo contradictorio, paradójico, por así decirlo, que tengamos la posibilidad de litigarlo cada vez más, pero sin tener esta posibilidad o esta herramienta de financiar el trabajo, de cobrar por el trabajo realizado. Augusto, agosto de 2016 sale la sentencia de corte. Me imagino que después de tomarse un tiempo para festejar y muy contentos, hicieron una evaluación del caso. ¿A qué resultados llegaron?
Bueno, sí, lo hablamos de diferentes por ahí perspectivas. En primer lugar, nuestro objetivo primordial era instalar el debate. Nos interesaba bastante lograr que la sociedad empiece a preguntarse hasta qué punto yo tengo que pagar un aumento, que no me explicaron cuáles son los motivos técnicos, aunque no me dieron tanta información que justifique tamaño aumento en un contexto por ahí más recesivo en la economía. Entonces, desde ese primer objetivo lo consideramos cumplido. La gente empezó a debatirlo y empezó a cuestionarlo. De hecho, el día de la sentencia yo estaba en Capital y hay una anécdota que me quedó grabada, que fui a comprar comida y en la fila para pagar, adelante mío había gente debatiendo la sentencia de corte. Entonces fue como una prueba. Parecía que todo el mundo sabía lo que era una audiencia pública y que le correspondía una audiencia pública. Exacto, la gente estaba segura de que tenía que tener una audiencia pública y la gente hasta discutía si el gas en boca de pozo era parte del servicio público o no. Entonces ese objetivo se cumplió. Nosotros, el equipo entero que trabajó, que consideramos que lo primordial que era generar el debate se cumplió. Ahora, si estamos contentos con la sentencia, sí y no. La Corte Suprema, a través de un mecanismo un poco controvertido, por lo menos para mí, desde el punto de vista estrictamente del proceso colectivo, benefició a una porción muy pequeña de usuarios que representamos. El universo de usuarios no residenciales, que incluye a personas jurídicas, entre ellas a clubes de barrio, a pymes, no tuvieron la oportunidad de beneficiarse de que la sentencia les sea oponible. Y eso nos parece que no fue justo, que no estuvo bien argumentado y que hace que la sentencia, lejos de ser una discrecionalidad propia de una corte, tenga atisbos de arbitrario en cierto aspecto. También eso es cierto, pero también hay otras partes de la sentencia que son realmente interesantes porque establece hasta criterios de razonabilidad acerca del aumento de los servicios públicos. Digamos que en algún punto no solamente instaló el debate en torno a la cuestión de la audiencia pública, del gas en particular, sino que tuvo un efecto extensivo al resto de los servicios. Eso lo festejamos, esa es la parte que vemos buena de la sentencia. Estableció criterios, estableció estándares mínimos, habló o se refirió del servicio público de gas como parte integrante del derecho a la vivienda digna. Ahora, nos hubiese gustado que también hablara del servicio público de gas natural como una parte integrante del derecho a ejercer la industria lícita por ahí. Porque las pequeñas y medianas empresas que se vieron afectadas por tarifas gigantescas tuvieron el mismo perjuicio, por así decirlo, o bueno, por ahí diferente en términos económicos, pero también se vieron perjudicadas por este aumento injustificado. Y sin embargo, ese sector de usuarios no tuvieron la protección que nosotros pretendíamos que tuvieran. Entonces, es como un sabor agridulce, porque la sentencia en varios aspectos es muy positiva y viene a apuntalar cuestiones que por ahí no estaban tratadas en otra sentencia previa y dejan un marco mínimo de aquí en adelante. Nos hubiese gustado que también agrupara a los usuarios no residenciales. De hecho, si lo miramos por ahí de un punto de vista más abarcativo de la sentencia, hay un par de errores, por lo menos desde nuestra perspectiva, que terminan desembocando en esa forma de resolver, que tienen que ver con el análisis de la pretensión, que tiene sus dudas con qué tipo de pretensión consideró la Corte que se había articulado, también con la delimitación del colectivo, lo que hablamos de usuarios residenciales y no residenciales, porque el problema afecta a todo tipo de usuarios, y también un punto que vemos muy llamativo, o por lo menos que no nos cierra, que nos genera algunas dudas, es cómo es posible que una sentencia, que una resolución considerada nula por no haber cumplido con requisitos esenciales, puede sin embargo ser válida para usuarios no residenciales. Hay como una contradicción ahí que no nos cierra. Y tengo que consultar sobre el colectivo que efectivamente gozó, digamos, de la sentencia. ¿Ustedes controlaron el cumplimiento? ¿Saben si fueron restituidos, digamos, esas sumas que se pagaron de más? Si no, ¿cuál es el estado de la cuestión? Bueno, es una buena pregunta, porque técnicamente la sentencia no es una sentencia de condena, sino que es declarativa, declara la nulidad de las resoluciones administrativas. Por lo tanto, no ordenó la devolución de las sumas de dinero. Lo que no quiere decir que, como consecuencia directa de la nulidad de los aumentos, deba restituirse esas sumas. Hasta donde nosotros trabajamos, el Poder Ejecutivo, por así decirlo, pero el Ministerio de Energía bajó la orden hacia las empresas prestatarias de que se refacture
para que aquellos usuarios que habían abonado esta suma declarada nula pudieran verse beneficiados por ahí con una reducción de sus tarifas. Eso fue hasta donde llegamos. ¿Por qué? Primero porque, por esto que te digo, no era una sentencia de condena, no había una etapa de ejecución de sentencia, sino más bien una sentencia declarativa. Este año, nuestro interés, nuestro trabajo es ver hasta qué punto se cumplió con eso. ¿Y por qué te digo que tiene que ver con una cuestión que hablábamos antes? Porque necesitamos lograr que este tipo de cuestiones traigan sus réditos en términos de honorarios. Si no, es muy complicado trabajar cuestiones de tamaña y envergadura. Vos pensás que nosotros ahora deberíamos controlar que un sinnúmero de empresas estatarias acrediten que devolvieron la plata, y eso sin una estructura que te permita hacerlo es muy complicado. Por lo tanto, no solo no alcanza con que nos reconozcan la posibilidad de litigar este tipo de casos, sino que además es muy necesario, te diría que urgente, que se establezcan los mecanismos para que las personas interesadas en litigar esto, que cada vez hay más, y eso es muy bueno, tengan una forma de vivir también de esto y puedan controlar lo mejor posible este tipo de sentencias. Y en todo este camino, digamos, vos y otros actores fundamentales de la causa tuvieron presencia mediática. Y no solamente ustedes, sino que la causa tocó estado público y fue un boom. ¿Vos cómo crees que esto afecta al litigio de interés público? El abordaje mediático de estas cuestiones que quizás no son domésticas o no las vemos cotidianamente en la televisión. En primer medida te diría que afecta positivamente, porque hoy en día los medios de comunicación tienen un rol preponderante en cuestiones de esta envergadura. Quiero decir, es importante que los medios se hagan eco de esto, sí es importante. Al mismo tiempo sería deseable que también, no puedo decirlo todo, no puedo decirlo en términos generales, pero que lo hagan con un poco más de responsabilidad, por así decirlo. Nuestra experiencia con los medios fue, en algunos casos, muy positiva, sin importar la editorial del medio, ¿no? Pero muchos periodistas que se comunicaron con nosotros a cualquier hora de la mañana, directamente, hasta por ahí sin haber pasado nuestro teléfono, que nos llamaron, fueron muy respetuosos y se nos notaba realmente involucrados en entender la cuestión. Por ahí otros medios no tuvieron ese interés y lo que uno terminaba concluyendo es que había cierto interés editorial en contar algo que por ahí no era el reflejo directo del expediente. Quiero decir que en algunas instancias del proceso el expediente avanzaba hacia un lado o hacia una dirección, mientras que algunos medios contaban o informaban algo que no era el fiel reflejo de lo que estaba pasando. Sí, de hecho, recuerdo que pocos días antes de salir la sentencia empezó a circular como Vox Populi que la Corte lo iba a rechazar y más ya se empezaban a difundir quiénes votaban hacia un lado, quiénes votaban hacia el otro. Por eso en su momento fue tan sorpresivo, digamos, que unánimemente la Corte se ha sacado el fallo. Sí, había mucha especulación. También fue un gran tema tener en cuenta que nosotros eso lo tuvimos, fue un aspecto que trabajamos al momento de litigar esto, y era evitar que esta causa se convierta en una cuestión kirchnerismo, antikirchnerismo, kirchnerismo, macrismo, porque las opiniones sobre ese tema abundaban. Entonces nuestra intención siempre fue mantenernos en el eje y discutir el derecho de usuarios a la participación. En el medio nos encontramos con muchas sorpresas, con muchos aprendizajes también sobre cómo tratar una cuestión de esta envergadura, y también, bueno, vimos lo que uno por ahí tiene la presunción y nunca lo experimentó, y es que sí, hay intereses de por medio, de todos los lados, y hay que trabajar con eso. Pero como conclusión podría decirte que es necesario que los medios tomen estos casos y le den la relevancia que tienen, porque si no, es muy complicado por instalar el debate. Para terminar, te hago la última pregunta, y perdóname si es una pregunta difícil, pero más que nada porque el caso fue efectivo, pero ¿ustedes modificarían algo o están conformes con todo lo que se hizo? Estamos conformes. Fue un caso, personalmente te diría que fue el mayor desafío que tuve como abogado, y estoy bastante seguro que el resto del equipo que trabajó también lo sintió de esa forma. Fue estresante. No te olvides que nosotros litigábamos en contra de nuestros profesores en algunos aspectos, ¿sí? En contra de los libros que nosotros leemos sobre la materia. Por ejemplo, estaba el procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Balbín, una persona que nosotros respetamos y que leemos. Entonces, para lo que logramos, estamos muy conformes. Sí podríamos mejorar algunas cuestiones estratégicas de
cómo plantear por ahí una medida cautelar, o que hubiese sido mejor, cómo hubiese sido mejor plantearla o no, o también por ahí cómo ser más previsor en la delimitación del colectivo pensando en una posible reducción de ese colectivo, pero te diría que en general estamos más conformes que disconformes con el trabajo que hicimos. Augusto, muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y a ustedes muchísimas gracias, pueden consultar la revista por internet cuando gusten y los esperamos en la próxima edición.